Carlos Martínez, era un joven ambicioso que detestaba la idea de trabajar arduamente para ganarse la vida. Prefería la comodidad y el lujo, pero desafortunadamente carecía de los medios económicos para mantener ese estilo de vida. Sus padres, cansados de mantenerlo, finalmente lo obligaron a encontrar un empleo y vivir por su cuenta. Así fue como Carlos terminó trabajando en una cafetería, un lugar que él consideraba muy por debajo de sus expectativas y aspiraciones. Carlos llegaba tarde frecuentemente y mostraba una actitud despreciativa hacia los clientes, evidenciando su descontento con su situación actual. Su vida transcurría en una rutina monótona entre su casa y el trabajo, sin ninguna emoción ni esperanza de cambio. Sin embargo, un día, la entrada de una cliente peculiar alteró su destino. Teresa, una anciana de aspecto refinado y vestimenta impecable, llegó a la cafetería en un coche lujoso. Su chofer abrió la puerta y ella entró con elegancia, atrayendo inmediatamente la atención de todos, incluida la de Carlos. Teresa, con su cabello canoso y sus ojos penetrantes, exudaba una presencia que hablaba de riqueza y poder. Observando sus movimientos, Carlos rápidamente percibió una oportunidad. En un esfuerzo por impresionar, Carlos cambió su habitual desdén por una actitud servicial y cortés. «Buenas tardes, señora. ¿En qué puedo ayudarla hoy?», preguntó con una sonrisa falsa pero convincente. Teresa pidió un expreso para ella y un té para su chofer. Carlos se apresuró a preparar las bebidas, presentándolas con un toque de galantería. «Aquí tiene, señora. Espero que disfrute de su café. Si necesita algo más, no dude en decírmelo», dijo, mirando directamente a los ojos de Teresa. La conversación que siguió fue breve, pero impactante. Teresa, impresionada por la atención inesperada, le entregó una tarjeta de presentación. «Llámame si alguna vez buscas algo más que servir café», dijo con un tono de voz que dejaba entrever una oferta más allá de lo común. Carlos, con el corazón latiendo de emoción, tomó la tarjeta y la observó detenidamente. En ella se destacaba el nombre de Teresa y su contacto profesional. Al día siguiente, sin perder tiempo, Carlos marcó el número. «Oficina de la señora Teresa. ¿En qué puedo ayudarle?», respondió una voz profesional al otro lado de la línea. Carlos explicó brevemente su situación, mencionando el encuentro en la cafetería. «La señora Teresa ya me ha informado sobre usted. Le espera para una entrevista mañana a las 4 p.m», confirmó la secretaria. Carlos, sin saber exactamente para qué puesto estaba siendo considerado, aceptó sin cuestionar. La oportunidad de cambiar su destino era demasiado tentadora para dejarla pasar. El día de la entrevista, Carlos llegó temprano, vestido con su mejor atuendo, reflejando una imagen de seriedad y dedicación que rara vez mostraba en su empleo actual. Teresa, aunque normalmente no participaba directamente en las entrevistas, hizo una excepción con Carlos. Su determinación y la manera en que la había impresionado en la cafetería la llevaron a recibirlo personalmente. «Veo que has llegado puntual. Eso ya es un buen comienzo», dijo Teresa, invitándolo a sentarse en su elegante oficina. La entrevista fue una mezcla de evaluación profesional y personal. Teresa no solo se interesó por las habilidades de Carlos, sino también por su capacidad de comunicarse y su enfoque en los objetivos. «Cuéntame, Carlos, ¿qué te motiva a buscar esta oportunidad?», preguntó Teresa, observándolo detenidamente. Carlos, aprovechando su habilidad para hablar de manera convincente, respondió: «Siempre he sentido que tengo más potencial del que puedo demostrar en un trabajo común. Quiero crecer y aprender, y estoy dispuesto a poner todo mi esfuerzo en ello». Sus palabras resonaron con sinceridad, aunque su verdadero motivo era mucho más calculador. Impresionada por su actitud,
Teresa decidió darle una oportunidad en el departamento de ventas de su empresa, encargándole la tarea de atraer nuevos clientes. Carlos, con su carisma y habilidad para manipular, rápidamente se adaptó y empezó a generar resultados positivos. Sus colegas, al principio escépticos, comenzaron a verlo con respeto. Los días se convirtieron en semanas y Carlos continuó prosperando en su nuevo rol. Su habilidad para negociar y cerrar acuerdos importantes no pasó desapercibida, y pronto se ganó la confianza de Teresa. La anciana, que había perdido a su esposo y se había dedicado completamente a su negocio, empezó a ver en Carlos un aliado valioso y, quizás, algo más. La relación entre Carlos y Teresa comenzó a desarrollarse más allá de lo profesional. Las cenas de negocios se convirtieron en encuentros más personales, donde ambos compartían historias de sus vidas. Teresa hablaba de su difunto esposo y de cómo había construido su imperio, mientras Carlos inventaba relatos sobre una vida de lucha y superación, diseñados para ganar la simpatía y admiración de Teresa. Cada paso que Carlos daba estaba cuidadosamente calculado. Sabía que ganar el corazón de Teresa no solo le aseguraría una posición privilegiada en la empresa, sino también un acceso eventual a su fortuna. Con cada día que pasaba, se acercaba más a su objetivo, construyendo una fachada de devoción y compromiso que escondía sus verdaderas intenciones. En este delicado juego de engaño, Carlos no dejó ninguna pista de su verdadero plan. Teresa, cegada por la aparente dedicación del joven, comenzó a abrirle más puertas, tanto en su vida personal como profesional. La confianza que ella depositaba en él se profundizaba, mientras Carlos continuaba tejiendo su red de mentiras con precisión calculada. Carlos Martínez había logrado ganar la confianza de Teresa a través de su dedicación aparente y su comportamiento impecable. Cada gesto, cada palabra, cada mirada estaba meticulosamente calculada para acercarse más a su objetivo. Teresa, sin sospechar las verdaderas intenciones del joven, comenzó a desarrollar sentimientos más profundos por él. Impresionada por su arduo trabajo y su capacidad de comunicación. Un día, después de una larga jornada en la oficina, Teresa decidió invitar a Carlos a cenar. «Carlos, ¿te gustaría acompañarme a cenar esta noche? Conozco un restaurante encantador que me gustaría mostrarte», dijo con una sonrisa cálida. Carlos, viendo otra oportunidad para fortalecer su influencia sobre ella, aceptó con entusiasmo. Esa noche, en un restaurante exclusivo con vistas panorámicas de la ciudad, Carlos escuchaba atentamente mientras Teresa compartía historias de su juventud y los desafíos que enfrentó al construir su imperio. «Siempre pensé que el trabajo duro era la clave para el éxito, pero a veces me pregunto si he sacrificado demasiado en el camino», confesó Teresa, sus ojos reflejando una mezcla de orgullo y melancolía. Carlos, aprovechando el momento, respondió: «Tu historia es realmente inspiradora, Teresa. Has logrado tanto y has ayudado a tantas personas. Estoy agradecido de poder aprender de ti y de tener la oportunidad de trabajar contigo». Su tono era genuino, y Teresa no pudo evitar sentirse conmovida por sus palabras. A medida que pasaban las semanas, Carlos se aseguraba de pasar más tiempo con Teresa. La llevaba a lugares que nunca había visitado antes, creando recuerdos inolvidables y haciéndola sentir joven y viva de nuevo. Teresa, sintiendo el cuidado y la atención de Carlos, empezó a depender emocionalmente de él, encontrando en su compañía una fuente de alegría y renovación. Un fin de semana, Teresa decidió hacer algo fuera de lo común. Alquiló el penthouse más lujoso de la ciudad y organizó un fin de semana especial para Carlos, sin revelarle los detalles. «Quiero sorprenderte»,
Carlos. Solo confía en mí y ven conmigo, le dijo con un brillo en los ojos. Cuando un helicóptero llegó para recogerlo, Carlos se quedó sin palabras, maravillado por el esfuerzo que Teresa había puesto en esta sorpresa. En la terraza del penthouse, con la ciudad extendiéndose a sus pies, Teresa se volvió hacia Carlos, su expresión más seria de lo habitual. Carlos, nunca pensé que volvería a sentir esto, pero tú has cambiado mi vida de maneras que no puedo expresar. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Te casarías conmigo?, preguntó, su voz temblando ligeramente por la emoción. Carlos, aunque sorprendido, mantuvo su compostura. Teresa, esto es un honor y una alegría. Sí, me casaré contigo, respondió, sabiendo que esta era la culminación de su plan. Teresa, con lágrimas de felicidad en los ojos, lo abrazó, sin darse cuenta de las verdaderas intenciones que se ocultaban detrás de las palabras de Carlos. El matrimonio se celebró de manera sencilla, con una cena íntima en la casa de Teresa. Carlos, aunque decepcionado por la falta de una ceremonia lujosa, se consolaba con el pensamiento de que había asegurado su lugar junto a Teresa y, eventualmente, su fortuna. La confianza y el afecto que Teresa sentía por él se profundizaban, mientras Carlos continuaba tejiendo su red de mentiras con precisión calculada. A medida que pasaban los días, la relación entre Carlos y Teresa se volvía más íntima y cercana. Carlos aprovechaba cada oportunidad para hacer que Teresa se sintiera especial y valorada. La llevaba a cenar a restaurantes de lujo. La sorprendía con pequeños gestos de afecto y siempre estaba dispuesto a escucharla. Teresa, cegada por el amor y la atención que Carlos le brindaba, no sospechaba nada. Sin embargo, en el fondo de su corazón, Carlos sabía que tenía que ser cuidadoso. Cualquier error podría revelar sus verdaderas intenciones y destruir todo lo que había construido. Así que continuó jugando su papel, perfeccionando cada detalle de su actuación para mantener a Teresa bajo su encanto. La conexión emocional que Teresa sentía con Carlos se profundizaba cada día. Se sentía rejuvenecida, amada y apreciada de una manera que no había experimentado en años. La presencia de Carlos en su vida se había convertido en una fuente constante de felicidad y consuelo. A pesar de las diferencias de edad y la desconfianza inicial, Teresa se había rendido completamente a los encantos de Carlos, entregándole su corazón y su confianza sin reservas. Carlos, por su parte, disfrutaba del control que tenía sobre la situación. Sabía que tenía a Teresa en la palma de su mano y que cada día se acercaba más a su objetivo final. A medida que la relación se fortalecía, Carlos comenzó a considerar los próximos pasos de su plan. Sabía que tenía que proceder con cautela, asegurándose de no levantar sospechas mientras continuaba ganando la confianza de Teresa. Con el matrimonio sellado, Carlos comenzó a gastar el dinero de Teresa sin moderación. Compró trajes de diseñador, relojes lujosos y joyas ostentosas, proyectando una imagen de riqueza y éxito que impresionaba a todos a su alrededor. Aquellos que lo conocían superficialmente creían que él era un millonario por derecho propio, sin sospechar que estaba viviendo a expensas de su nueva esposa. Teresa, por su parte, estaba cegada por el amor y la confianza que había depositado en Carlos. No revisaba sus cuentas bancarias con regularidad, confiando en que todo estaba en orden. Pero las extravagantes compras de Carlos comenzaron a levantar sospechas en el gerente del banco de Teresa. Un día decidió hacerle una llamada. «Señora Teresa, he notado algunas transacciones inusuales en su cuenta, compras de gran valor que no son habituales para usted», informó el gerente con tono profesional. Teresa, inicialmente sorprendida, respondió: «No creo haber hecho esas compras».
¿Podría enviarme un informe detallado de estas transacciones? Cuando Teresa recibió el informe, su sorpresa se transformó en preocupación. Las cifras eran astronómicas y todas las compras se realizaban en nombre de Carlos. Decidió confrontarlo de manera sutil para no levantar sospechas. Una noche, mientras cenaban en casa, Teresa comentó casualmente: «Carlos, he notado que has estado comprando muchas cosas nuevas últimamente. Todo está bien». Carlos, sin mostrar señales de nerviosismo, respondió: «Sí, cariño. Solo quería asegurarme de que ambos tengamos lo mejor. No hay nada de qué preocuparse». A pesar de sus palabras tranquilizadoras, una semilla de duda se plantó en la mente de Teresa. Comenzó a observar a Carlos con más atención, notando pequeños detalles que antes había pasado por alto. Su actitud hacia el personal del hotel durante sus salidas, su ausencia prolongada sin explicaciones convincentes. Todo comenzó a parecer sospechoso. Decidida a descubrir la verdad, Teresa contrató a un detective privado. «Necesito saber qué está haciendo mi esposo cuando no está conmigo», le dijo al detective. «Algo no cuadra y quiero respuestas». El detective, un hombre de experiencia, aceptó el caso y comenzó a seguir a Carlos. Las semanas pasaron y el detective recopiló información detallada. Fotos, registros de llamadas y testimonios que pintaban una imagen clara de la traición de Carlos. Finalmente, el detective se presentó en la casa de Teresa con el informe final. «Señora Teresa, creo que debería ver esto», dijo, extendiéndole un sobre con los resultados de su investigación. Teresa abrió el sobre con manos temblorosas. Las fotos mostraban a Carlos con una mujer más joven, cenando en restaurantes elegantes, comprando regalos costosos y disfrutando de una vida de lujos que Teresa no sabía que existía. Su corazón se rompió al ver la evidencia irrefutable de la infidelidad y el engaño. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras leía los detalles del informe. Carlos no solo la estaba engañando emocionalmente, sino que también estaba aprovechándose de su dinero para mantener a su amante. La decepción y el dolor fueron abrumadores. Teresa, quien había confiado completamente en Carlos, se sentía traicionada y humillada. En su mente, la imagen del hombre que había amado se desmoronaba, revelando a un oportunista sin escrúpulos. Determinada a no dejar que Carlos se saliera con la suya, Teresa comenzó a planear su venganza. Sabía que tenía que actuar con inteligencia y precisión para asegurarse de que Carlos pagara por su traición. Lo primero que hizo fue contactar a su abogado para revisar el acuerdo prenupcial y asegurarse de que Carlos no pudiera acceder a más de su dinero. Luego, decidió cambiar todas sus contraseñas bancarias y cancelar las tarjetas de crédito que Carlos utilizaba. Carlos Martínez no había anticipado los problemas que enfrentaría esa noche. Había planeado una velada lujosa con su amante, una joven a la que había estado mimando con el dinero de Teresa. En el restaurante más exclusivo de la ciudad, rodeado de luces tenues y una atmósfera elegante, Carlos se sentía invencible. Pidieron el mejor vino y los platos más caros del menú. Todo iba según lo previsto, hasta que llegó el momento de pagar. Con una sonrisa confiada, Carlos deslizó su tarjeta de crédito al camarero. Pero la sonrisa se desvaneció rápidamente cuando el camarero regresó con una expresión incómoda. «Señor, su tarjeta ha sido rechazada», dijo el camarero, manteniendo la voz baja para evitar una escena. Carlos frunció el ceño y tomó la tarjeta de vuelta. «Debe ser un error. Pruebe esta otra», dijo, entregando otra tarjeta con la esperanza de que todo se resolvería rápidamente. El camarero volvió a intentarlo, pero el resultado fue el mismo. «Lo siento, señor»,
pero esta también ha sido rechazada. La amante de Carlos, sintiendo la tensión, comenzó a inquietarse. «Carlos, ¿qué está pasando?», preguntó, tratando de mantener la calma. «Debe ser un problema del sistema», mintió Carlos, sudando ligeramente. «Voy a llamar a Teresa para aclarar esto». Sacó su teléfono y marcó el número de Teresa, pero no hubo respuesta. Intentó varias veces, cada vez más desesperado, pero ella no contestaba. La preocupación se instaló en su estómago como una piedra pesada. Algo estaba mal, y lo sabía. «¿Podría intentarlo de nuevo?», insistió Carlos al camarero, su voz ahora teñida de frustración. El camarero lo hizo, pero el resultado no cambió. Finalmente, el gerente del restaurante se acercó. «Señor, si no puede pagar con tarjeta, ¿tiene efectivo o algún otro medio de pago?». Carlos, sintiéndose acorralado, negó con la cabeza. No tengo efectivo conmigo. Esto debe ser un malentendido». El gerente suspiró, comprendiendo la situación. «Entonces, me temo que tendré que pedirle que deje un documento de identidad aquí y regrese mañana para resolver el pago. De lo contrario, tendremos que llamar a la policía». Con una mezcla de ira y humillación, Carlos dejó su identificación y prometió regresar al día siguiente. Salieron del restaurante en silencio, la amante claramente incómoda con la situación. Al llegar a casa, Carlos se encontró con las luces apagadas y un silencio inquietante. Intentó encender las luces, pero no respondieron. Algo no estaba bien. Llamó de nuevo a Teresa, pero el teléfono seguía sin respuesta. Carlos permaneció en la oscuridad de la casa, su mente trabajando frenéticamente para entender qué había sucedido. Sentía que la situación se le escapaba de las manos y por primera vez experimentaba un miedo real. Al día siguiente, Teresa visitó a su abogado. Se sentó frente a él, su expresión serena pero determinada. «Quiero cambiar mi testamento y el acuerdo prenupcial», dijo sin preámbulos. El abogado, acostumbrado a los caprichos de sus clientes ricos, asintió y comenzó a tomar notas. «¿En qué aspecto desea modificarlos, señora Teresa?». «Quiero asegurarme de que Carlos no reciba ni un centavo de mi fortuna cuando yo muera. Todo debe ir a organizaciones benéficas y a los accionistas de mi empresa. Además, quiero dejarle una pequeña parte, algo significativo, pero no en términos de dinero», explicó Teresa, su voz firme y segura. El abogado levantó una ceja, sorprendido por la última parte, pero no dijo nada. «Entendido. Necesitaré su firma aquí y aquí», dijo, deslizando los documentos por la mesa. Teresa firmó con determinación, sellando así el destino de Carlos. Luego se dirigió al banco para asegurarse de que todas sus cuentas estuvieran protegidas y que Carlos no pudiera acceder a ellas. Mientras tanto, Carlos continuaba en su mundo de ilusiones. No tenía idea de que Teresa había tomado medidas tan drásticas. Se convencía de que podía arreglar las cosas, que de alguna manera todo volvería a la normalidad. Pero cada intento de comunicarse con Teresa era inútil. Ella había cortado todo contacto. Unos días después, Teresa recibió una llamada del banco. «Señora Teresa, hemos implementado todos los cambios según sus instrucciones. Sus cuentas están seguras y las tarjetas de crédito anteriores han sido canceladas», informó el gerente. «Gracias. Aprecio su rapidez», respondió Teresa antes de colgar. Sentía una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que había hecho lo correcto, pero aún así, la traición de Carlos dolía profundamente. Carlos, por su parte, no tenía idea de los cambios que Teresa había hecho. Continuaba viviendo en la falsa seguridad de que su plan aún estaba en marcha.
Decidió ir a la oficina de Teresa para intentar hablar con ella en persona. Al llegar, fue recibido por el personal de seguridad. «Señor Martínez, la señora Teresa no está disponible para verlo», le dijeron de manera cortés, pero firme. Carlos frunció el ceño. «Es urgente. Díganle que estoy aquí», insistió. Los guardias intercambiaron miradas antes de responder. «Lo sentimos, señor Martínez, pero tenemos órdenes estrictas de no permitirle el acceso». Frustrado y sintiendo que el pánico comenzaba a asentarse, Carlos se dio la vuelta y salió del edificio. Sus opciones se estaban agotando y lo sabía. Desesperado, volvió a intentar llamar a Teresa, pero una vez más no obtuvo respuesta. Finalmente, decidió ir a verla a su casa, con la esperanza de que una confrontación cara a cara pudiera resolver las cosas. Cuando llegó a la casa, tocó la puerta repetidamente, pero nadie respondió. La casa estaba en silencio, como si nadie hubiera estado allí en días. Carlos miró alrededor, sintiendo una creciente sensación de desesperanza. En ese momento, Teresa estaba en su oficina, revisando los últimos documentos que su abogado le había enviado. Sabía que Carlos eventualmente se daría cuenta de los cambios, pero para entonces ya sería demasiado tarde para él. Había asegurado su legado, no solo para las organizaciones benéficas, sino también para enviar un mensaje claro a Carlos. Su traición no quedaría impune. Teresa decidió hacer una última cosa antes de cortar completamente los lazos con Carlos. Escribió una carta breve, llena de palabras que expresaban su decepción y dolor, pero también su determinación de seguir adelante sin él. La dejó en el escritorio de su abogado, con instrucciones de enviarla a Carlos cuando llegara el momento adecuado. La salud de Teresa comenzó a deteriorarse rápidamente después de los eventos dolorosos que había enfrentado. El estrés emocional y la traición de Carlos pesaban enormemente sobre ella, exacerbando su ya frágil condición. Sabía que su tiempo era limitado y decidió prepararse para lo inevitable, con la misma determinación que había mostrado a lo largo de su vida. Teresa había sido diagnosticada con cáncer hacía unos años, pero había mantenido la enfermedad en secreto. Solo unos pocos cercanos a ella estaban al tanto de su lucha. Consciente de su condición terminal, dedicó sus últimos días a poner en orden sus asuntos y asegurarse de que su legado beneficiara a aquellos que realmente lo merecían. Unas semanas antes de su fallecimiento, Teresa convocó a su abogado y al gerente del banco para revisar y finalizar todos los documentos importantes. «Quiero asegurarme de que todo esté en su lugar», dijo Teresa con voz débil pero firme. «Mis deseos deben ser cumplidos al pie de la letra». El abogado asintió, respetando la voluntad de Teresa. «Todo está listo, señora Teresa. Su testamento y el acuerdo prenupcial han sido actualizados conforme a sus instrucciones». Teresa asintió lentamente, sintiéndose satisfecha. «Gracias. Es todo lo que necesito saber». La noche antes de su muerte, Teresa escribió una última carta dirigida a Carlos, llena de palabras que expresaban su dolor y decepción, pero también su determinación de seguir adelante sin él. La carta fue dejada en el escritorio de su abogado, con instrucciones precisas para ser enviada a Carlos en el momento adecuado. Al amanecer del día siguiente, Teresa falleció pacíficamente en su casa, rodeada por los pocos amigos y empleados leales que conocían su condición. La noticia de su muerte se difundió rápidamente y todos aquellos que la conocían se unieron para rendirle homenaje en su funeral. Carlos, al enterarse de la muerte de Teresa, vio una oportunidad en medio de la tragedia. A pesar de las recientes tensiones y la falta de comunicación, estaba convencido de que Teresa habría dejado una parte significativa de su fortuna para él.
Asistió al funeral con una expresión de dolor calculada, interpretando el papel de un esposo afligido. Durante la ceremonia, Carlos mantuvo una fachada de tristeza, aceptando las condolencias de amigos y conocidos de Teresa. En su interior, sin embargo, estaba ansioso por el momento en que se leería el testamento. Estaba seguro de que su vida de lujo continuaría sin interrupciones. Al finalizar el funeral, todos se reunieron en la casa de Teresa para la lectura del testamento. El abogado de Teresa, con expresión solemne, comenzó a leer el documento en voz alta. Según los deseos de la señora Teresa, su fortuna será distribuida de la siguiente manera. Una parte significativa irá a varias organizaciones benéficas dedicadas a la educación y el bienestar de los niños. Otra porción será dividida entre los accionistas de su empresa, como reconocimiento a su lealtad y contribución. Carlos escuchaba con creciente preocupación. No había sido mencionado en absoluto. Finalmente, el abogado llegó a la parte más esperada del testamento. Y para mi esposo, Carlos Martínez, dejo una llave que conduce a un depósito de seguridad en el banco principal de la ciudad. Dentro encontrará algo que le ayudará a reflexionar sobre sus acciones. Carlos frunció el ceño, desconcertado. Una llave. Solo una llave. Intentó mantener su compostura mientras aceptaba la pequeña caja que contenía la llave dorada. Agradeció al abogado y se dirigió al banco, con una mezcla de curiosidad y creciente temor. En el banco, Carlos fue escoltado a una sala privada donde un gerente le entregó el depósito de seguridad. Con manos temblorosas, Carlos abrió la caja, esperando encontrar algún documento valioso, tal vez acciones o bonos. En lugar de eso, encontró una taza de espresso frío y una nota cuidadosamente doblada. Su corazón se hundió mientras sacaba la nota y comenzaba a leer. Carlos, siempre supe de tus verdaderas intenciones. Pensaste que podías engañarme, pero subestimaste mi capacidad para ver la verdad. Esta taza de café es un recordatorio de nuestra primera reunión, el comienzo de tu engaño. Espero que disfrutes el sabor amargo de tu propia traición. Teresa. Carlos dejó caer la nota y la taza, sintiendo una mezcla de ira, vergüenza y desesperación. Todo su plan, todos sus esfuerzos por asegurar una vida de lujo, se habían reducido a esto. Había sido descubierto y castigado de la manera más humillante posible. Mientras se sentaba en la sala del banco, contemplando su destino, Carlos comprendió la magnitud de su fracaso. Teresa había asegurado que su legado beneficiara a aquellos que realmente lo merecían, mientras que él se quedaba con nada más que la amargura de sus propias acciones. La lección final de Teresa resonaba en su mente, una amarga verdad que no podía escapar. La vida de Carlos, una vez llena de promesas de riqueza y éxito, ahora estaba marcada por la deshonra y la soledad. Carlos Martínez salió del banco con la carta de Teresa aún resonando en su mente. Cada palabra escrita por ella era como un golpe, una amarga verdad que ahora debía enfrentar. Se sentía vacío, traicionado no solo por Teresa, sino por su propia codicia y deshonestidad. Al regresar a la casa que una vez compartió con Teresa, todo le parecía diferente. La casa, antes llena de lujo y promesas de una vida cómoda, ahora era solo un recordatorio de su fracaso. Al abrir la puerta, fue recibido por el eco de su soledad. No había nadie esperándolo, ningún futuro prometedor, solo las paredes vacías y el silencio. Carlos se desplomó en el sofá, sus pensamientos girando en torno a su pérdida. Teresa había sabido de su plan todo el tiempo y había jugado su última carta con maestría. La frustración y la ira comenzaron a acumularse dentro de él.
Se sentía atrapado en una red de su propia creación, sin salida aparente. ¿Cómo pudo hacerme esto?, murmuró para sí mismo, su voz resonando en el silencio de la casa. Pero sabía la respuesta. Teresa no había hecho nada más que protegerse y asegurarse de que su legado no cayera en manos equivocadas. Había sido él quien había orquestado su propia caída con su avaricia y engaño. Los días siguientes fueron una tormenta de emociones para Carlos. Su nombre y reputación quedaron destrozados en la comunidad y en la empresa de Teresa. Los empleados, quienes alguna vez lo veían con respeto debido a su posición junto a Teresa, ahora lo evitaban. Los murmullos y las miradas de desdén eran constantes. Un día, decidió visitar la oficina de la empresa con la esperanza de encontrar algún apoyo. Sin embargo, fue recibido con frialdad. El director de Recursos Humanos lo miró con desaprobación. «Carlos, creo que es mejor para todos que no vuelvas aquí. La señora Teresa dejó instrucciones claras antes de su fallecimiento», dijo con tono firme. Carlos salió de la oficina sintiendo el peso del rechazo. Intentó buscar trabajo en otros lugares, pero su mala reputación lo perseguía. Incluso el café donde había trabajado antes de conocer a Teresa rechazó su solicitud de empleo. «Lo siento, Carlos, pero no podemos permitir que alguien con tu historial trabaje aquí», dijo el gerente, evitando el contacto visual. Desesperado y sin opciones, Carlos se dio cuenta de que estaba completamente solo. Había perdido todo: el dinero, la reputación y, lo más importante, la confianza de aquellos a su alrededor. La soledad se hizo más profunda y cada día era una lucha para encontrar un propósito. Carlos comenzó a reflexionar sobre sus acciones. Recordó los momentos con Teresa, no solo las mentiras y el engaño, sino también los momentos de sinceridad y conexión que, en retrospectiva, ahora se daba cuenta de que había desperdiciado. Empezó a comprender que había destruido no solo la vida de Teresa, sino también la suya propia. El arrepentimiento lo consumía. «¿Cómo pude ser tan ciego?», se preguntaba repetidamente. Se dio cuenta de que su búsqueda de riqueza y estatus había sido en vano. Había subestimado el valor de la honestidad, la confianza y el amor genuino. Decidido a cambiar su vida, Carlos comenzó a buscar maneras de redimirse. Aunque enfrentaba la resistencia y el juicio de aquellos que conocían su pasado, no se dejó desanimar. Sabía que la reconstrucción de su vida y su reputación sería un camino largo y difícil. Encontró un pequeño apartamento en un barrio modesto y empezó a trabajar en trabajos temporales, cualquier cosa que le permitiera mantenerse a flote. Cada día era una prueba de su determinación para cambiar. Aceptaba cualquier tarea con humildad, sabiendo que era un paso necesario para recuperar su dignidad. Un día, mientras caminaba por el parque, vio a un grupo de voluntarios ayudando a personas sin hogar. Inspirado por su dedicación, decidió unirse a ellos. Al principio, sus compañeros voluntarios lo miraron con desconfianza, pero con el tiempo comenzaron a ver su sinceridad y compromiso. Carlos encontró en el voluntariado un propósito que nunca antes había experimentado. Ayudar a los demás le dio una nueva perspectiva de la vida y le enseñó el verdadero valor de la compasión y el servicio. Empezó a sentir una paz interior que había estado ausente durante años. Poco a poco, algunas personas comenzaron a notar el cambio en él. Aunque no era fácil, Carlos comenzó a reconstruir su reputación. La confianza es algo que se gana con el tiempo y el esfuerzo constante, y él estaba dispuesto a trabajar por ello. Un día, recibió una carta del abogado de Teresa.
Era un recordatorio de la última lección que Teresa le había dejado: la importancia de la honestidad y la integridad. Carlos la leyó con una mezcla de tristeza y gratitud. Sabía que, aunque nunca podría deshacer el daño que había causado, podía vivir una vida que honrara las lecciones que Teresa le había enseñado. Después de la muerte de Teresa, su legado comenzó a tomar forma a través del minucioso plan que había dejado establecido en su testamento. La creación de la organización benéfica en su nombre fue una de las primeras y más significativas acciones que se llevaron a cabo. El Fondo Teresa para la Infancia se dedicó a ayudar a niños en situación de calle, proporcionando no solo refugio y comida, sino también educación y apoyo emocional. La fundación se convirtió rápidamente en una fuerza importante dentro de la comunidad. Las instrucciones detalladas de Teresa aseguraron que la gestión de los fondos y las operaciones se llevaran a cabo de manera eficiente y transparente. Su dedicación a esta causa atrajo la atención y el apoyo de muchos, incluidos los accionistas de su empresa, quienes admiraban su compromiso y visión. Los primeros beneficiarios del fondo fueron niños que habían vivido en la marginalidad, sin acceso a las necesidades básicas ni oportunidades educativas. La fundación les proporcionó un hogar seguro y la oportunidad de asistir a la escuela. Los testimonios de estos niños, que compartían cómo sus vidas habían cambiado gracias a la generosidad de Teresa, resonaban profundamente en la comunidad. Marta, una niña de 10 años, que había sido rescatada de las calles, fue una de las primeras en recibir ayuda. Antes, no sabía si tendría comida para el día siguiente. Ahora, tengo un hogar y puedo ir a la escuela todos los días. Gracias a la señora Teresa, tengo esperanza para el futuro, decía con una sonrisa tímida. A medida que la fundación crecía, también lo hacía el impacto de sus acciones. No solo se trataba de proveer ayuda inmediata, sino de construir un futuro sostenible para los niños que apoyaba. Los programas de educación incluyeron clases de informática, idiomas y habilidades prácticas, preparando a los niños para un futuro más prometedor. La empresa de Teresa también se involucró activamente en la fundación. Los empleados, motivados por el ejemplo de su difunta líder, se ofrecieron como voluntarios en varias capacidades, desde la tutoría hasta la organización de eventos de recaudación de fondos. Este espíritu de servicio comunitario fortaleció aún más los lazos entre la fundación y la empresa, creando un entorno de trabajo más cohesivo y comprometido. Mientras tanto, la historia de Carlos se extendía como una advertencia. Las acciones de Teresa habían demostrado claramente las consecuencias de la avaricia y la deshonestidad. Los amigos y colegas de Teresa sentían una satisfacción silenciosa al saber que su legado había sido protegido y que Carlos había sido privado de los frutos de su engaño. Isabel, una amiga cercana de Teresa, comentó en una reunión: Teresa siempre fue una mujer inteligente y justa. Su capacidad para prever y prevenir la traición de Carlos es una lección para todos nosotros. Su legado ahora no solo es su empresa, sino también la vida de tantos niños que ella ha tocado. Los empleados de la empresa también compartían estos sentimientos. Alejandro, un ejecutivo de la compañía, dijo: la manera en que Teresa manejó esta situación muestra su verdadero carácter. No solo protegió su legado, sino que también nos dejó una lección invaluable sobre la integridad y el compromiso con los valores correctos. La historia de Teresa y Carlos se convirtió en un ejemplo de moralidad dentro de la comunidad empresarial. Muchos empresarios comenzaron a reflexionar sobre sus propias prácticas y la importancia de mantener una conducta ética y transparente. Las enseñanzas de Teresa resonaban no solo en su empresa, sino en toda la comunidad.
Carlos, por su parte, continuaba luchando por redimirse. Su vida, una vez centrada en la búsqueda de riqueza y estatus, ahora se enfocaba en encontrar un propósito más significativo. Trabajando con la fundación como voluntario, comenzó a comprender el verdadero impacto de las acciones desinteresadas. Un día, mientras ayudaba en un evento de recaudación de fondos, se encontró con Marta, la niña que había sido una de las primeras beneficiarias de la fundación. «Señor Carlos, gracias por todo lo que hace por nosotros», le dijo con una sonrisa genuina. Carlos, conmovido por sus palabras, respondió: «No, Marta, soy yo quien debe agradecerles. Ustedes me han enseñado el verdadero significado de la vida, la interacción con los niños y las historias de sus luchas y triunfos comenzaron a transformar a Carlos de manera profunda. Empezó a ver que su redención no vendría de la riqueza material, sino del servicio y la dedicación a los demás. Este cambio de perspectiva le permitió comenzar a sanar las heridas del pasado y encontrar una nueva dirección en su vida. Con el tiempo, la Fundación Teresa se consolidó como una de las organizaciones benéficas más respetadas del país. Su enfoque en la educación y el bienestar infantil continuó cambiando vidas y fomentando un futuro mejor para muchos. El legado de Teresa vivía en cada niño que encontraba una oportunidad gracias a su visión y generosidad. La historia de Teresa y Carlos se convirtió en una narrativa poderosa sobre la importancia de la integridad, la compasión y la capacidad humana de cambio y redención. Los que conocieron a Teresa y aquellos que escucharon su historia aprendieron que el verdadero éxito y la felicidad no se miden en riqueza material, sino en el impacto positivo que dejamos en el mundo y en las vidas de los demás. La historia de Teresa y Carlos es una narrativa profunda y conmovedora que destaca el poder de la integridad y la redención. Teresa, una mujer de gran inteligencia y compasión, demostró una fortaleza inquebrantable al proteger su legado y asegurarse de que su fortuna beneficie a quienes realmente lo necesitan. Su decisión de establecer una fundación para ayudar a niños en situación de calle no solo refleja su generosidad, sino también su visión a largo plazo para un futuro mejor. Por otro lado, el viaje de Carlos desde la avaricia y el engaño hacia la redención es igualmente impactante. Su caída desde la gracia y la posterior búsqueda de propósito y significado en la vida muestran que, a pesar de nuestros errores, siempre existe la posibilidad de cambio y mejora. Carlos aprende a valorar la honestidad y el servicio a los demás, descubriendo que la verdadera riqueza se encuentra en el impacto positivo que podemos tener en la vida de los demás. La lección más profunda de esta historia es que la verdadera felicidad y el éxito no se miden por la riqueza material, sino por la integridad, la compasión y la capacidad de redimirnos a través de acciones desinteresadas y significativas. Si encuentras inspiradores los viajes de los personajes, dale me gusta y comenta para compartir tus pensamientos. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias edificantes que resaltan el poder de la conexión y la bondad humana. Gracias por ver.